maestra de ciencias de tercer grado le pidió a uno de sus alumnos que describiera la sal. Le dijo, descríbeme la sal. Y el muchacho empezó a tratar de definir lo que era la sal, pero no podía. Comenzaba y se detenía. Decía, la sal es... pero no podía realmente decir qué era la sal. Y finalmente, este niño dijo lo siguiente: la sal es lo que hace que las papas fritas sepan mal cuando no la pones. La sal es lo que hace que las papas fritas sepan mal cuando no la pones. Y muchos alimentos son así. Son incompletos sin un ingrediente clave. Imaginémonos una pizza sin queso, un ajiaco sin pollo, una banana split sin bananos. Y la vida cristiana tiene también un elemento esencial, y es el amor. Y en la Escritura se nos exhorta constantemente a amar. Un seguidor de Jesús debe amar a su familia, debe amar a sus amigos, debe amar a sus hermanos en la fe, debe amar a los que no conocen a Cristo e incluso debe amar a sus enemigos. Un verdadero cristiano, si debe ser conocido por algo, es ser conocido por el amor que tiene. La pureza doctrinal es fundamental, es el fundamento. La fe es una cualidad magnífica, así como son las acciones de servicio obediente al Señor. Pero sin amor, si no le ponemos amor a todo este tipo de mandamientos, todo esto es peor que unas papas fritas sin sal. Y hoy vamos a estudiar un versículo que nos exhorta a vestirnos de amor, porque es el ingrediente esencial de los discípulos de Cristo. El ingrediente esencial. Así que acompáñenme y vamos a leer Colosenses capítulo 3. Y vamos a leer los versículos del 12 al 14. Colosenses capítulo 3, 12 y 14, pero solo vamos a estudiar el versículo 14. Dice así: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Con este versículo, Pablo concluye la lista de virtudes con las que el creyente debe vestirse. La palabra vestirse en el comienzo del versículo 12 se repite una vez más en el versículo 14. Es como si estas dos palabras formaran un paréntesis entre estos tres versículos y nos muestran cuáles son las prendas espirituales que el creyente debe colocarse. Pero el amor no es mencionado de últimas porque sea la virtud que menos importa, sino todo lo contrario. Pablo menciona que el creyente debe vestirse de amor porque esta es la virtud por excelencia del cristiano. La palabra que Pablo utiliza aquí para referirse al amor es ágape, amor ágape. Y este amor es descrito en la Biblia como el amor incondicional y el amor sacrificial. En la Biblia, este amor refleja lo que Dios es, lo que Dios da y lo que Dios le permite tener a sus discípulos para poder practicarlo con los demás. Este tipo de amor era muy raro en el primer siglo y no se encuentra mucho en la literatura del primer siglo griega. Y eso se debe a que los rasgos que retrata el amor ágape, como el altruismo, la entrega de sí mismo, la devoción voluntaria o la preocupación por el bien de los demás, fueron en su mayoría despreciados en la antigua cultura griega y eran vistos como símbolos de debilidad. En cambio, el amor ágape bíblico es la virtud por excelencia. Y este amor es el amor de la decisión. Es el tipo de amor más alto, es el tipo de devoción más noble, es el amor de la voluntad.
Y este tipo de amor no depende de los criterios del mundo que el mundo tiene para el amor, como el atractivo, como las emociones o como el sentimentalismo. No, no está motivado por la apariencia superficial, por la atracción emocional o por una relación sentimental. Este tipo de amor, el amor ágape, impulsa a una persona a sacrificarse a sí mismo en beneficio del objeto amado. Este amor se entrega hasta el sacrificio y lo da todo, incluso la vida, así como fue reflejado por el amor de Dios encarnado en nuestro Señor Jesús. Este amor, claro que involucra emoción, pero sobre todo involucra acción. Sobre todo involucra acción. Este es un amor sin limitaciones, sin restricciones y es un amor incondicional. El amor ágape es la virtud primordial del cristiano y de hecho, y escúcheme bien, es lo que muestra que una persona ha sido regenerada por Dios. Miren lo que dice Primera de Juan 4:16. Primera de Juan 4:16. Dice así, Primera de Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es ¿qué? Amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Hermanos, Dios es amor. Y la persona que ha conocido a Dios, ama. Ama a sus hermanos, ama a los demás. Ahí lo dice. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. El que permanece en amor, permanece en Dios. El amor es una marca clara de un discípulo de Cristo. Es una marca clara de un discípulo de Cristo. Y este es el tipo de amor que nos está hablando aquí Pablo en Colosenses 3:14 y que nos manda a vestirnos. Este versículo en Colosenses nos habla de la importancia del amor y de por qué debe estar presente en cada momento y en cada acción que el cristiano realice. Y hoy vamos a estudiar dos verdades con respecto al amor que nos muestran que es la verdad suprema, que es la verdad por excelencia. La primera verdad es que el amor debe motivar todo lo que el creyente hace. El amor debe motivar todo lo que el creyente hace. Si usted mira ahí en su Biblia, en Colosenses 3:14, el versículo dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor. Sobre todas estas cosas vestido de amor. ¿Cuáles son estas cosas? Pues las que venía mencionando los versículos 12 y 13. Son las virtudes que acaban de mencionar. Esto significa que el amor debe influir en las virtudes que Pablo acaba de explicar. Recordemos una vez más que Pablo está utilizando la metáfora de vestirse para exhortar a los creyentes acerca de las cualidades cristianas que debe practicar. Y esta imagen del amor, o más bien de la ropa, sugiere al amor como una prenda que debe ponerse encima de todas las demás virtudes, sobre todas las demás virtudes. La frase no está diciendo que se puede tener amor y desechar las otras cualidades que hemos estado viendo en los anteriores domingos. No. En este caso, la implicación sería que el amor no es solo otra virtud, una virtud más que debe agregarse, sino que es la prenda o la túnica que se extiende a todas las demás virtudes. Esa prenda que les permite a todas trabajar juntas es el amor. Y esta imagen es bien interesante porque refleja muy bien las costumbres del primer siglo en donde se ponía una túnica encima de toda la demás ropa. Eso es lo que está mostrando esta imagen que nos presenta Pablo. Se colocaba una túnica como la prenda externa para cubrir toda la ropa que iba debajo. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo es que sobre todas estas prendas espirituales, el creyente que debe colocarse, amor. Amor. No puedes ser misericordioso sin amor. Tampoco puedes ser benigno sin amor. Mucho menos puedes ser humilde, manso, paciente o perdonador sin amor. Y la implicación aquí es bien interesante y además bien exhortadora. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo este texto es que si estás practicando alguna de estas características sin amor,
está siendo solamente un hipócrita. Solo un hipócrita. Tratar de practicar todas las cualidades cristianas sin amor resulta en hipocresía y, escúchame bien, en legalismo. Pura hipocresía y puro legalismo si no tienes amor. Así de importante es esta exhortación para tener en cuenta. Recuerda siempre esto muy bien, que al Señor no solo le importa que hagas lo que tienes que hacer, sino cómo lo haces. Al Señor no solo le importa que obedezcas, sino lo que pasa en tu corazón, la motivación que te lleva a ti por obedecer, para obedecer cualquier mandamiento. Este versículo nos enseña que nada es aceptable ante Dios a menos que esté motivado ¿por qué? Por el amor. Por el amor. Por lo tanto, para ser verdaderamente misericordioso, benigno, paciente, humilde, manso y perdonador, debes tener amor. Y si no lo tienes, no eres más que un hipócrita y un legalista. Por ejemplo, tú puedes ser benigno con otras personas, pero si no lo haces por amor, solo muestras que estás buscando el bienestar de otros para que te reconozcan. O tal vez puedes ser paciente, pero si no lo haces por amor, solo demuestras que no reaccionas, no porque amas a los demás, sino tal vez porque no puedes reaccionar. O también puedes ser humilde y demostrar una actitud humilde, pero si el amor no es tu motivación para ser humilde, solo estás demostrando el orgullo aterrador que tienes adentro de ti, porque utilizas la humildad es para ser exaltado. Utilizas una falsa humildad. Si no tienes amor, eres un hipócrita, eres un legalista, eres un falso, eres un interesado que solo busca lo suyo. De nada sirve tratar de practicar todas estas virtudes sin amor. De nada sirve. ¿A qué nos recuerda esto? 1 Corintios 13. Vamos a ese texto, por favor. 1 Corintios 13. 1 Corintios 13. Y seguramente en su Biblia, como en la mía, los traductores le pusieron un título que es la preeminencia del amor. Y es un buen título en este caso. Dice ahí, la preeminencia del amor. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Este capítulo se puede dividir en 3 secciones. Los versículos 1 al 3 hablan de la absoluta necesidad y prioridad del amor. La absoluta necesidad y prioridad del amor. Los versículos 4 al 7 describen la naturaleza o el carácter del amor, lo que es el amor, versículos 4 al 7. Y si usted se fija bien en esta sección, versículos 4 y 7, el amor es definido ¿en qué? En verbos. El amor es definido en acción. El amor es definido en algo que hay que hacer, versículos 4 al 7. Ahí nos muestra la prioridad y la necesidad del amor. Definen lo que es el amor. Y la última sección, los versículos del 8 al 13, establecen la permanencia del amor.
que el amor que nunca dejará de ser, que el amor siempre va a permanecer. Y esta exposición magistral que estudiaremos cuando estudiemos 1 Corintios 13, sí, en algún día, algunos de estos futuros años, esta exposición magistral de lo que es el amor ha sido utilizada en muchos contextos románticos. Seguramente usted ha recibido una tarjetica en donde le colocan algún versículo de estos. Sin embargo, esta descripción del amor está en un contexto de una iglesia con muchos conflictos. Una iglesia en donde todos querían mostrar sus dones, en donde todos querían mostrar sus obras de servicio. Pero Pablo hace un pare, y si usted lee 1 Corintios, usted empieza a leer y llega al capítulo 2 y Pablo empieza a explicar los dones. Después, capítulo 14, sigue explicando los dones. En la mitad está 1 Corintios 13. ¿Por qué? Porque Pablo les quiere decir a ellos que el amor es el don más importante. Mire lo que dice, de hecho, 1 Corintios 12:31. 1 Corintios 12:31. El último versículo de 1 Corintios 12. Dice así: procurad pues los dones mejores. Y dice después: mas yo os muestro un camino aún que más excelente. Un camino más excelente. O sea, Pablo lo que les está diciendo: ustedes están en una peleadera con los dones. ¿Con quién es el mayor aquí? ¿Con quién es el que más sirve? Y Pablo les dice: les voy a mostrar el mejor camino. Un camino llega a un lugar. Un camino llega a un sitio. Y el Pablo les está diciendo: ustedes están yéndose por el trancón. Eso los va a llevar a un callejón sin salida. ¿Cuál es el camino más excelente? Les dice Pablo: el amor. El amor. Y particularmente con relación al pasaje que estamos estudiando en Colosenses, los primeros 3 versículos en 1 Corintios 13 nos hablan de que si la motivación para servir al Señor no es el amor, de nada sirve todo lo que usted haga. De nada importa todo lo que usted haga. Aquí Pablo, en estos primeros 3 versículos, nos habla de la preeminencia del amor en relación con diferentes dones. Dones del habla, dones del conocimiento, de la fe y dones también de un sacrificio excepcional. En primer lugar, en el primer versículo, cuando él dice: si yo hablase en lenguas, y estas son situaciones hipotéticas, humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Aquí Pablo afirma que nadie puede gloriarse de tener el don de la palabra y al mismo tiempo mostrar falta de amor. Es una incompatibilidad. Y si esto ocurre, si hay una persona que hable muy bien algo, pero no tiene amor, ¿cómo es? El ruido que se escucha es como el rechinar del bronce o el reteñir del címbalo. Horrible. Mejor dicho, sin amor, usted habla, pero no dice nada. Sin amor, usted habla, pero no dice nada. Eso es lo primero. Después en el versículo 12 Pablo dice: y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Aquí nos muestra el caso de la fe, ¿no? En primer lugar. Y siempre hemos admirado a una persona que tenga una gran confianza en Dios y en su obrar. Pero la fe, dice ahí Pablo, debe ejercerse en armonía con el amor. De otra manera, no sirve de nada. No sirve de nada. Y lo último, el último ejemplo hipotético que Pablo nos muestra en el versículo 3 es acerca del máximo sacrificio propio, ya sea en el dar todo lo que usted posee o en el sacrificar su vida misma. Pero Pablo dice que si su motivación para hacer eso no es el amor, de nada sirve, de nada sirve. La entrega de las posesiones, incluso el ofrecimiento de la propia vida, parte del amor, no benefician nada. Y tal vez lo que está mostrando es lo que hablábamos anteriormente: un orgullo por ser reconocido. Porque sin amor, nada soy. Nada soy. Y esto nos muestra que sin amor, los dones carecen de valor. Los dones, los talentos, las habilidades que usted tenga, si usted no las practica en amor y con amor, no sirven de nada, y mucho más dentro de la iglesia. Sin amor, aún el servicio más sacrificado no sirve de nada al creyente. No sirve absolutamente de nada. ¿Qué nos están mostrando todos estos versículos? Que aunque seamos extraordinariamente dotados, inteligentes,
hábiles, capaces, y tengamos un gran entendimiento, incluso en las cosas bíblicas y sobre todo en las cosas bíblicas, así usted tenga un gran entendimiento teológico, nada gana si usted no tiene amor. Nada gana si usted no tiene amor. Usar los dones y mostrar amor a los demás solo prueba que nos hemos olvidado del gran dador de dones, que es puro amor. Nos hemos olvidado de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Muy clarito. Si usted no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y si estamos haciendo lo que hacemos sin la motivación del amor, nos hemos olvidado de Dios. Lo empezamos a reemplazar por algo más, con un ídolo muerto por ahí que tengamos en nuestro corazón. Nunca, y escúcheme bien, nunca experimentaremos misericordia por las personas a menos que los ames, como nos decía Pablo en Colosenses. Nunca sentirás bondad hacia las personas a menos que los ames. Nunca sabrás el significado de la humildad y de la mansedumbre a menos que los ames. Nunca entenderás lo que es estar dispuesto a sufrir mucho, a soportar y perdonar a los demás a menos que ames. Nunca. Tal vez otra forma de decir esto es que si realmente amas, vas a ser misericordioso, paciente, humilde, manso, perdonador hacia los hermanos. Y por eso, si eres creyente, debes vestirte de amor. Debes vestirte de amor. Y debes considerar si haces del amor una prioridad cada día. Debes pensarlo. Debes pensarlo y examinarte. Si estás realmente haciendo del amor una prioridad cada día. Por ello, debes examinar cuáles son tus motivaciones para hacer lo que haces. Debes examinar tus motivaciones para hacer lo que haces. Por ejemplo, con respecto a compartir el Evangelio y con respecto a defender la verdad de la palabra, ¿lo haces por qué? ¿Porque te gusta ganar las discusiones? ¿O te motiva principalmente el amor a los perdidos y a los que están equivocados en su doctrina? Con respecto a las relaciones, ¿es más importante tener razón cuando discutes con tu cónyuge, con un familiar, con un amigo, con un compañero de trabajo, o buscas tratar a esa persona con amor, pase lo que pase? Debes examinarte. Debes examinar tu vida, tu corazón, tu mente. Si el amor no es una prioridad para ti, arrepiéntete. Estás pecando. Estás pecando. Y esfuérzate para que el amor sea parte de tu naturaleza. Un creyente se viste de amor, porque el amor debe motivar todo lo que hace. Todo lo que hace. ¿Motiva el amor todo lo que tú haces? Piénsalo y examínalo y pídele al Espíritu Santo que te examine. Esa es nuestra primera verdad. La segunda verdad es que el amor trae unidad perfecta a la iglesia. El amor trae unidad perfecta a la iglesia. Ahí en la segunda parte del versículo, ahí en Colosenses, y vuelva ahí. En la segunda parte del versículo dice que el amor es ¿qué? El vínculo perfecto. El vínculo perfecto. Esa palabra vínculo es muy interesante. La palabra vínculo describe algo que une como un lazo, un vínculo. Vincula a dos cosas o a dos personas. Se usaba en esa época para referirse a los grilletes de una cadena que estaban unidos. O también a las partes que conectaban el cuerpo humano, como son los tendones o los ligamentos. Luego Pablo menciona que el amor es el vínculo y dice perfecto, perfecto. La palabra perfección describe un estado, de plenitud. Describe un estado de madurez completa. Algo que funciona bien. Está describiendo también la palabra perfección.
Esa palabra se usó en el primer siglo para describir a alguien que alcanza una meta o para ganar un premio. Es alguien que ha sido perfecto, es alguien que ha alcanzado una meta o un premio. Por lo tanto, cuando la Escritura afirma que el amor es el vínculo de la perfección, lo hace en el sentido de que es aquello que une a los creyentes, haciendo que avancen hacia la meta de la madurez bíblica. Cuando la palabra de Dios dice que el amor es el vínculo perfecto, se refiere a aquello que une a los creyentes para que avancen hacia la meta de la madurez bíblica. ¿Qué significa eso? Que nos necesitamos del uno al otro, ¿para qué? Para crecer espiritualmente. Nos necesitamos el uno al otro para crecer espiritualmente. De hecho, esta interpretación está en armonía con todo lo que nos ha dicho Colosenses. Mire por un momento Colosenses capítulo 2, versículo 2. Solamente para mostrarle que la meta de Pablo era que los colosenses estuvieran siendo maduros. Dice Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, y ahí viene la palabra, hasta alcanzar, una palabra que viene de la misma raíz que estamos viendo de perfección, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ese es el punto, ¿no? Que todos que crezcamos, alcancemos la estatura del varón que es Cristo. Es algo así como que Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosenses, es esto: lo que los fortalecerá, lo que los unirá, lo que los llevará hasta la obtención ideal espiritual, no es el conocimiento o la filosofía, como los falsos maestros estaban diciendo. Incluso tampoco es la obediencia a las reglas que estos falsos maestros estaban colocando. No. ¿Qué es lo que los va a hacer alcanzar? El amor. El amor uno para con el otro es lo que los llevará a ser maduros espiritualmente hablando. El amor. Y un pasaje similar lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículos 15 al 16. Efesios capítulo 4, versículos 15 al 16. Mire lo que dice. Efesios 4, 15 al 16, dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bien interesantes estos dos versículos que nos amplían un poco más lo que Colosenses capítulo 3, versículo 14 significa. En estos versículos en Efesios, Pablo también, después de describir a Cristo como la cabeza de la iglesia, afirma que cada miembro individual de la iglesia debe trabajar en unidad. Y debe trabajar en unidad para que el cuerpo ¿qué? Funcione correctamente y crezca. El cuerpo es edificado, dice ahí el texto, por medio de estar bien concertado y unido, por trabajar en armonía, en vez de crecer de manera individual unos de otros. Además, ahí en el versículo 16, esa frase que nos muestra por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, muestra el medio como la unidad es dada. Esa palabra coyuntura significa conexión y es el término médico para referirse a lo que une las partes del cuerpo. ¿Cierto? Gracias. Como en Colosenses, vínculo, muy parecido, muy similar. Son las articulaciones que unen dos miembros y permite la movilidad de estos. Eso es lo que son las coyunturas. En este contexto bíblico de la iglesia, las coyunturas no son creyentes específicos, no es que haya alguien que nos una a todos, no. Las coyunturas representan la interacción que tenemos unos con otros, la interacción de los miembros. Y con esta imagen, Pablo lo que quiere describir es que la unión, el crecimiento y la edificación de la iglesia puede solamente venir ¿cuándo? Cuando hay contacto entre los miembros de la iglesia, cuando hay relación entre los miembros de la iglesia. Usted no crece solito. La iglesia no crece unos separados de otros. A algunos les encanta estar lejos de otros y venir o tal vez tener algún tipo de relación solo los domingos, pero así no es. Usted seguramente vio clase de biología en el colegio y seguramente usted vio y lo pusieron a dibujar como a mí la célula, muchas veces. Y así como cada célula del cuerpo
es una entidad en sí misma, no está aislada del resto del cuerpo, sino que hace su contribución hacia el desarrollo del cuerpo. De la misma manera, cuando el creyente utiliza sus dones para servir a los demás, edifica al cuerpo de la iglesia y es edificado a sí mismo. Pero lo más importante y el punto a donde quiero llegar con todo esto es saber que el crecimiento y la unidad no suceden simplemente por la interacción. No crecemos solamente por tener una relación, los miembros unos con los otros, sino ¿por qué? Mire lo que dice el texto, Efesios capítulo 4, 15, 16. Dice al final, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿cómo? En amor. En amor. La unidad, el crecimiento en su vida y en la iglesia no suceden simplemente por la interacción, sino por una interacción en amor. Esa frase final es muy importante. Muestra que para haya una unidad y una edificación correcta debe hacerse en amor y con amor. No basta con hacer una vez más lo que hay que hacer. No basta con hacer una vez más lo que hay que hacer. No basta con llegar y poner unas sillas. No basta con ofrendar a la iglesia. No basta con servir de la manera como tal vez usted lo está haciendo o como de la manera como usted lo quiere hacer, con preparar una clase para niños, con venir a orar. No basta. Usted tiene que hacerlo ¿cómo? En amor. Porque no vale nada si usted no lo hace con amor. No vale nada. Y esto nos muestra que los miembros deben edificar el cuerpo con sus dones, con sus talentos, en una atmósfera de amor. Y esto es lo que mantiene unida a la iglesia. Y por ello el amor es ¿qué? El vínculo perfecto. Por ello es que el amor, y por eso Pablo dice, vestidos por sobre todas estas cosas de amor, que es ¿qué? El vínculo perfecto. El vínculo perfecto. ¿Sabe cómo es el amor? El amor es como el cemento entre los ladrillos que mantiene unido todo el edificio. Así es el amor. Así es el amor. La edificación de la iglesia se debe hacer con amor, mientras que cada miembro de la iglesia utiliza adecuadamente sus dones en el servicio y de esa manera la iglesia crece y de esa manera la iglesia madura espiritualmente. Y esto significa que el amor es la clave, o más bien no significa que el amor es la clave para que no haya problemas dentro de la iglesia. No. Como vimos la semana pasada, dentro de la iglesia habrá quejas. Y por ello la Biblia nos manda ¿a qué? A soportarnos y a perdonarnos. Pero lo que sí significa es que el amor es la clave para superar esos problemas. Y por eso nos soportamos y nos perdonamos unos a otros. Conozco personas que se van de una iglesia porque a la primera algo pasó, una queja tuvieron, alguien les hizo algo, seguramente sí. ¿Pero qué? No utilizaron la palabra de Dios para sanar la relación, para crecer en la relación. No, es que en esa iglesia no aman. Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia? La clave no es que no sucedan problemas aquí en la iglesia. La clave es que no las resolvamos como vimos la vez pasada. Y que no nos perdonemos y nos soportemos en amor. Mire lo que dice, un versículo que también mencionamos hace 8 días. Primera de Pedro 4:8. Primera de Pedro 4:8. Una vez más, esto es en el contexto de la iglesia. Dice 1 Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros amor. ¿Dice solamente amor? Ferviente amor. Ferviente amor. Porque el amor ¿qué? Cubrirá multitud de pecados. Interesante que la Biblia, como es el dicho, no deja puntada sin dedal. Ahí no te dice que tengas amor solamente, sino que tengas como ferviente amor. Ferviente amor. Y estudiábamos este texto hace 8 días. Hablamos que era un amor que buscaba ¿qué? Extenderse. Extenderse y perdonar a los demás. Así hubiera faltas. Que yo podía cubrir el pecado de mi hermano. ¿Por qué? Porque lo amo. Y si necesito exhortarlo, lo exhorto. Pero con misericordia y con verdad. Con gracia y con verdad. Siempre. El amor es la clave para superar los problemas. Y tal vez usted piensa, bueno, en esta iglesia todavía no he tenido ningún problema. Lo va a tener. ¿Sabe por qué? Porque usted es imperfecto.
y está al lado de personas imperfectas. Hay una enfermedad que se llama artrosis. Yo miro aquí a los que me evalúan en estos temas. La cual es una enfermedad que afecta a las articulaciones del cuerpo, ¿cierto? Y en la artrosis, la superficie del cartílago, ¿qué hace? Se rompe y se desgasta. Se rompe y se desgasta. Y esto hace que los huesos se muevan el uno contra el otro. ¿Y esto genera qué? Fricción, dolor, hinchazón, pérdida de movimiento en la articulación, ¿no? Tal vez muchos de ustedes han sufrido esto. Es horrible. Muchas veces esto ocurre en la iglesia del Señor. Muchas veces esto ocurre con los miembros del cuerpo de Cristo. En ocasiones hay desgaste por diferentes motivos y las relaciones sufren y hay dolor, fricción e hinchazón. ¿Usted sabe cómo se previene la artrosis espiritual entre los miembros del cuerpo? Con amor. Con amor. ¿Cómo nos mantenemos unidos a pesar de los inconvenientes y de las ofensas que tengamos? Por medio de amarnos. Por medio de ser humildes, de ser pacientes, de ser mansos. Por eso es tan importante el amor. Y esta exhortación a amarnos no es esporádica. Esto no es algo que se le ocurrió a Pablo, sino que es algo continuo en la Escritura, empezando con el Señor Jesús. Mire este texto, Juan 13, 34, 35, un texto que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Juan 13, 34, 35. Juan 13, 34, 35. Dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y mira el 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este versículo es impresionante. A mí siempre me ha llamado la atención. Aquí vemos que el amor es lo que define la relación entre los miembros de la comunidad cristiana. El amor es lo que debe definir nuestras relaciones. Y una marca, el amor es una marca que le dice al mundo incrédulo que somos ¿qué? Discípulos de Cristo. El amor es una marca que le dice al mundo incrédulo que somos discípulos de Cristo. Mire lo que dice el 35 una vez más. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieres amor, ¿qué? Los unos con los otros. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que cuando un incrédulo nos ve a nosotros, a la iglesia de Cristo y específicamente a esta iglesia local, nos ve cómo nos amamos, cómo nos perdonamos, cómo somos mansos, pacientes unos con otros, dice, estos tienen algo raro. Estos deben ser seguidores de alguien. Estos son seguidores de Cristo. Eso es lo que está diciendo este texto. En esto conocerán que sois mis discípulos, si nos amamos los unos a los otros. Una persona nueva que entre por esa puerta o por cualquier otra puerta en el futuro y estemos reunidos nosotros, si algo debe sacar, aparte de la enseñanza bíblica, es que, ¿cómo se aman? Es que se terminó la reunión, todos fueron a saludarme. Es que todos me hablaron. Es que todos me preguntaron. Todos me dijeron si tenía alguna necesidad para orar. Así demostremos el amor. El amor es acción, hermanos. El amor no es, te amo. ¿No? Te cueme o te cueme en mi tiempo, ¿no? No, el amor es eso. El amor es que no importa la edad, la condición social, demostremos el amor. Y que una persona en esta congregación nos diga, ¿sabe qué me impresionó? No me acuerdo qué decía usted, pastor, como alguno me lo ha dicho. Pero me impresionó que la primera vez que llegué, me saludaron y se sabían mi nombre. ¿Por qué? No porque somos tan especiales nosotros, sino porque es la gracia de Dios en nosotros que nos lleva a ser una iglesia fiel. Y somos una iglesia fiel si nos amamos los unos a los otros. Si nos amamos los unos a los otros. Otro versículo que también nos habla del deber de amarnos y que también me impresiona mucho, porque lo estuve estudiando hace unos años, es 1 Tesalonicenses 3:12.
Hace unos años, no, hace como año y medio, o 2 años. Primera de Tesalonicenses 3:12. Miren lo que dice ahí. Primera de Tesalonicenses 3:12. Dice así: y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y esto me impresiona. Una vez más, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Quién puso aquí el ejemplo? Pablo. Como lo hacemos nosotros para con vosotros. Pero Pablo además está exaltando que era una iglesia tesalónica que se amaban. Y él dice, y el Señor os haga crecer. No nacer, el Señor os haga que crecer y abundar en amor. ¿Sabe qué significa esa palabra abundar? Implica algo que se desborda o que se derrama por encima, como si yo le echara más agua a esta botella y empezara a derramarse todo el agua. Eso es lo que implica amarse. Y eso es el mandamiento que nos está diciendo la Escritura. Una vez más, y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Así como Pablo, y esto era una oración que estaba haciendo Pablo por la iglesia de Tesalónica, nuestra oración no debe ser simplemente que el amor se incremente. Uy, Señor, ayúdame a soportar a este hermanito que con su celular ya me tiene. No. Su oración debe ser no solamente para que yo lo soporte, para que yo, ¿qué? Sobreabunde mi amor por este hermano o por cualquier persona. Dice, y para con todos. ¿Que abunde qué? Más allá de los límites, que sea excesivamente grande y que se desborde en todo momento. Y es bien interesante, ¿sabe por qué? Porque en muchas de las iglesias del primer siglo, como Tesalónica, como Colosenses, había personas de contextos tan diferentes que era raro que no hubiera conflictos. Habían esclavos y libres, habían ricos y muy pobres, habían judíos y gentiles, paganos que llegaban a los pies del Señor. Pero ellos, ¿sabe qué? Ya no estaban separados por su estatus social, no estaban separados por su origen primario religioso, sino que estaban unidos ¿por qué? Porque eran hermanos y hermanas en Cristo con un solo Padre. ¿Qué esperanza había que tales congregaciones se mantuvieran unidas a pesar de ser tan diferentes? El amor. El amor. Solo a través del amor que había producido el Espíritu Santo. Solamente el tipo de amor cristiano es suficientemente fuerte para mantener unida a una congregación de individuos tan dispares. Y por ello el amor es en la unidad. Por ello el amor es tan importante para mantener unidad y edificación en la iglesia. Así como un niño crece mejor en una atmósfera de amor, de la misma manera la iglesia crece mejor como si nos amamos unos a otros. Alexander Strauch, un hombre que escribe mucho acerca de la iglesia, dijo lo siguiente: los creyentes deben ser conocidos no solo por su posición inflexible en defensa de la verdad de la Escritura, claro que sí, pero también deben ser conocidos por su inquebrantable amor los unos por los otros. Iglesia, que nos conozcan porque nos amamos, que nos conozcan porque nos amamos unos a otros. El amor es una cadena de oro, es un vínculo perfecto que une a los creyentes para que alcancen la madurez cristiana. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y qué edificación trae a mi vida cuando yo los escucho orar, dar testimonio de la mano de Dios, pero sobre todo cuando yo veo cómo nos amamos y cómo me aman a mí, cómo nos amamos entre nosotros. Qué bendición y qué edificación más grande. El amor une a los creyentes en perfecta unidad, es una fuerza vinculante, es una fuerza unificadora. El amor es lo que nos une a todos en perfecta armonía. No se pierda de esta bendición. No se pierda de tener esta comunión, esta coinonía perfecta entre los hermanos. La misericordia, la benignidad, la humildad, la paciencia, la mansedumbre, el soportarnos unos a otros y el perdonar alcanzan su pleno poder solo cuando están unificados por el amor y solamente cuando estamos fortalecidos por Él. Y eso lleva a los creyentes a estar unidos. Los creyentes nunca, escúcheme bien, nunca disfrutarán de un compañerismo mutuo a través de la compasión, de la bondad, de la humildad, de la mansedumbre o de la paciencia.
Tampoco se soportarán ni se perdonarán a menos que tengan amor. A menos que tengan amor. Debes vestirte de amor, porque es el vínculo perfecto que trae unidad a la iglesia. Hace muchos años, cuando yo era muy chiquito, se cantaba una canción en la iglesia. Decía así, en mi melodiosa voz. Y los que la sepan, van conmigo, ¿no? Estoy mirando a los, a los de antes. Dice, yo te amo en el amor del Señor, yo te amo en el amor del Señor. Puedo ver en tu rostro el rostro del Señor. Yo te amo en el amor del Señor. Y después empezaba, te saludo en el amor del Señor, así. Hermanos, tenemos que amar y nos amamos en el amor del Señor. Que eso nos mantenga unidos. Que eso nos mantenga unidos. Gracias por el amor. Esta es una iglesia que yo sé que nos amamos unos a otros. Pero como dice Pablo, abundemos más en amor. ¿Listo? ¿Qué nos enseña Colosenses 3:14? Que el amor debe ser la motivación de todo lo que el creyente haga. Y que el amor trae unidad perfecta a la iglesia. Por ello, vístase de amor. Vístase de amor con los demás. No solo porque es un mandato, sino porque es una demostración de que usted ha recibido el amor de Dios. Vístase de amor. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor. Gracias por tu inmensa misericordia. Gracias, Señor, por este tema tan importante en el cual podemos reflexionar. Señor, como siempre empezamos cuando somos exhortados por tu palabra, examínanos, Señor. Si tal vez hemos tenido una motivación que no sea el amor en nuestras familias, en nuestros tal vez trabajos y sobre todo en nuestra iglesia. Señor, guárdanos y cuídanos, Padre Celestial, de llegar a pecar en contra de ti por no amar a los demás. ¿Cómo no amar a los demás si hemos sido tan bendecidos de recibir tu amor, Señor, aún siendo pecadores? Señor, ayúdanos a entender lo importante, Señor. ¿Qué es esto, Señor? Que nos conozcan, como dice tu palabra, porque nos amamos. Que nos conozcan, claro, porque somos una iglesia que busca ser fiel a tu palabra, Señor. Pero que cuando nos conozcan, esa palabra ha hecho blando nuestros corazones para amarnos unos a los otros. Porque eso es lo que hace tu palabra, Señor. Ablandar nuestro corazón para poder amar a los demás. Señor, ayúdanos a entender esto. Queremos ser la iglesia que tú quieres que sea. Queremos ser los hijos tuyos que tú quieres que seamos. Y te pedimos que podamos practicarlo, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Ayúdanos a amarnos y a poner en práctica esto. En tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén.